misiones hace por la iglesia local. Cómo Dios bendice la iglesia local a través de la obra misionera. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 9. Gálatas 6, versículo del 7 al 9. Voy a dar lectura y usted me sigue con la vista. Gálatas 6, del 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, ayúdanos en esta tarde, Señor, a ser edificado. Anima, Señor, a la iglesia local, a seguir apoyando, Señor, a seguir invirtiendo, Señor, a seguir trabajando en la obra misionera. Hazme un lado, Señor, y usa tu palabra, tu Espíritu Santo, y glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Te necesito, te pido tu ayuda. Ayúdame a ser un conducto de bendición para cada oyente, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Pues primeramente, hermanos, la Biblia dice, ¿verdad? En Mateo capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos. Dios está hablando a la iglesia y le está dando la gran comisión. Amén. Gloria a Dios por los varones, por los misioneros, por los siervos que están dispuestos a cumplir la gran comisión. Pero principalmente, hermanos, debemos de recordar que la gran comisión Dios se la ha dado a la iglesia. A veces pensamos, oh, los misioneros tienen que ir a hacer la gran comisión. Pero la gran comisión primeramente es dada a la iglesia. Y gloria a Dios por los misioneros que tienen el deseo, hermanos, de cumplir con la gran comisión. Amén. Vayamos a Hechos capítulo 13. Si vamos a hablar de misiones, si vamos a hablar de obra misionera, no podemos olvidar la iglesia de Antioquía. Una iglesia, ¿verdad?, de ejemplo y de testimonio con sus misioneros. Hechos capítulo 13. Hechos 13, versículo 1. Voy a dar un poco de lectura en Hechos 13 y Hechos 14 acerca de estos misioneros, Bernabé y Saulo, ¿verdad? Dice Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de ahí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habían atravesado toda la isla hasta Patmos. Y sigue diciendo, ¿verdad?, cuando se encuentran en este acontecimiento, ¿verdad?, acerca de este mago y cómo ellos empezaron a predicar. Y luego sigue hablando de la obra misionera en el versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y ellos siguieron con la obra misionera, el versículo 14, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en las sinagogas un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley, de los profetas y los principales de las sinagogas, y sigue, hermano, la lectura. Y yo estoy haciendo énfasis, ¿verdad?, en los lugares, como la iglesia oró, la iglesia los despidió, y ellos empezaron su viaje, ¿verdad?, de Seleucia, de Chipre, y siguieron predicando la palabra de Dios. Y luego dice el versículo 13,
nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaba ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vemos, ¿verdad?, cómo el Evangelio se extendió a los gentiles, cómo ellos escucharon el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra, cómo se regocijaron, hermanos. Y luego dice el capítulo 14, aconteció en Iconia que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y una vez más dice, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y ahí siguen predicando, ¿verdad? Y la gente escuchando, la gente siendo salva, la gente escuchando con denuedo la palabra del Señor. Y Pablo, ¿verdad?, luego nos habla de cuando llega a Listra, cómo lo apedrean por andar predicando la palabra de Dios. Y en el versículo 24 concluye, Hechos 14, 24, dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Pamfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, dice, reunieron a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Aquí concluyeron el viaje, ¿verdad? La iglesia oró, ayunó, salieron por Celesia, anduvieron por Chipre, anduvieron predicando con de nuevo, hasta los gentiles escucharon, mucha gente fue salva, hubo oposición, hubo impedimento, pero ellos fueron gozosos, ¿verdad? Y luego regresan aquí a la iglesia una vez más, a Antioquía, y cuentan y dan testimonio de las cosas que Dios había hecho con los gentiles, cómo Dios les había abierto puertas, cómo Dios había tocado los corazones, y ahí quedaron una vez más reunidos con los hermanos. Pero qué bendición, hermanos, por la iglesia de Antioquía, que oraron, que ayunaron, les apoyaron, hermanos, y los enviaron y empezaron a hacer obra misionera, empezaron a trabajar la gran comisión, ¿verdad? Y gloria a Dios porque estos hombres estuvieron dispuestos ahí. Y hermano, las misiones, la gran comisión Dios la ha dado a la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios porque en la iglesia hay misioneros. A veces pensamos que los misioneros son extranjeros que vienen a nuestra iglesia a llevarse nuestro dinero. A veces pensamos que el misionero viene a usarnos a nosotros para el bien de él, pero en realidad, hermanos, el misionero es usado por la iglesia para extenderse. La iglesia cumple, ¿verdad?, con el evangelismo, la iglesia cumple localmente, y gloria a Dios porque también de la iglesia salen misioneros. Pero el misionero, ¿verdad?, principalmente es un instrumento que la iglesia puede usar para ir a donde no podemos o no queremos ir. Queremos ir a esos lugares. Una vez llegó a la iglesia el pastor Omar y él me dijo que allá donde él andaba en Talpa, ¿verdad?, le salían con machetes y con piedras. Y yo le dije, no, yo mejor prefiero apoyarlo que ir para allá, yo no dejo los machetazos, hermano. Y él estaba ahí conmigo, llegó a San Luis en julio y agosto y se deshidrató, hermano. Nomás en lo que
que bajó, bajó ahí lo que es la rumorosa, llegó, se deshidrató el hermano, llegó en medio calorón. Iba a ir conmigo a evangelizar, traía su saco, nunca tocó el saco, no se lo quiso poner. Dice, pastor, yo mejor me voy a los machetazos y a las piedras. Digo, no, yo no me voy allá, yo mejor me quedo aquí en el calor. Pero, gloria a Dios por el hermano, que él estuvo dispuesto a ir a ese lugar donde sinceramente yo no le entro más a los machetazos. Y la iglesia local usa a los misioneros, hermano. Dios usa tu dinero a través de los misioneros para ir y llevar el evangelio. Y allí la iglesia cumple con la gran comisión, hermano, de predicar al mundo. Y usted se hace presente, ¿verdad? Cuando uno recibe como misionero el apoyo, mira, nos llegó este dinero de acá, nos llegó dinero de Pomona, nos llegó dinero de acá. Y lo podemos utilizar, hermano. Y lo que usted puso, allá llega a San Luis de Colorado, hermano. Y se extiende. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? La iglesia nos anima, ¿verdad? En Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted está sembrando para misiones, hermanos, va a recibir de misiones. Todo lo que usted está sembrando, hermano, en el campo misionero, Dios dará recompensa. Tú puedes pensar que es poco, pero recibirás bendición. Es bastante, hermano, lo que usted puede hacer por misiones. Y Dios quiere que sigamos sembrando. Dice Gálatas, 2 Corintios 9, vayamos ahí, 2 Corintios 9, versículo 6. 2 Corintios 9, 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Y está hablando, hermanos, de sembrar. Está hablando, hermanos, de invertir. Y entre más invertimos, hermanos, en la obra de Dios, Dios proveerá. Ahí en Gálatas decía, ¿verdad? Que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, ¿verdad? Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna, hermano. Y Dios anima a la iglesia no a sembrar para la carne, sino a sembrar para el Espíritu. A sembrar en el campo misionero para vida eterna. Para vida eterna, hermano. Qué bendición por la iglesia. Estamos para sembrar para la carne, estamos para lo material, pero también estamos para sembrar para el Espíritu, para vida eterna, para salvación. Y debemos de estar sembrando para vida eterna, hermano, para que más almas sean salvas, para que más gente venga a Cristo. Porque si sembramos simplemente para lo material, para lo carne, la carne segará corrupción. Porque lo terrenal un día se va a acabar, lo terrenal un día se va a quedar. Pero cuando sembremos para el Espíritu, sembraremos para vida eterna, hermano. Entonces, gloria a Dios por los misioneros. Gloria a Dios que la iglesia puede usar a los misioneros para extender el evangelio, para cumplir con la gran comisión. Y usted puede sembrar a través de los misioneros, a través de la obra misionera, para el Espíritu, para la vida eterna. Y cuando usted está sembrando, usted segará, usted recibirá lo que ha sembrado, hermano. No va a ser en vano su ofrenda misionera, porque usted recibirá bendición, usted recibirá cosecha y otros serán salvos. Y cuando uno está sembrando, hermanos, la iglesia local recibirá fe. Recibe fe, hermanos. Romanos 10, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Usted está sembrando fe, hermanos, porque se está predicando la palabra de Dios y la fe, hermanos, se está reproduciendo. Usted está dando fe, hermanos, a los perdidos. No nomás está dando dinero, sino al predicar la palabra de Dios, usted está produciendo fe en las personas.
Y ayer hablando de fe, ayer hablábamos con el pastor, le contamos de un testimonio de una familia, ¿verdad? Cómo vivían en una casa baldía, cómo ellos conocieron al Señor, cómo esta mujer traía a su niño en una carriola y ella tenía que ir a buscar para los casinos dinero, conseguir para el casino, y el esposo tenía que ir a buscar para el cristal. Y cómo ellos conocieron a Cristo, y eso produce fe, hermanos. Cómo Dios cambia la vida, cómo Dios trabaja en ellos. Y ahorita nos vinimos, ¿verdad? Y ellos se quedaron al cargo ahí del templo, ¿verdad? Hay unos hermanos que están trabajando, perdidos en las drogas, y cómo ellos recibieron la fe, cómo ellos recibieron vida eterna. El domingo pasado se bautizaron, recuperaron a sus hijos. El esposo está trabajando y están sirviendo, hermanos, en la iglesia. Les amamos y ellos nos aman tanto, pero estamos sembrando para vida eterna. Ahorita los vimos ahí que se bautizaron. Y la iglesia, hermanos, recibirá fe y está para darse fe, hermanos. Cuando uno está apoyando misiones, cuando uno está trabajando en la obra misionera, hermanos, nos enfocamos en las almas perdidas, y esto trae un avivamiento a la iglesia, hermanos. La iglesia está avivada. La iglesia que no está evangelizando, la iglesia que no está involucrada en misiones, es una iglesia muerta, hermanos. Y la iglesia, cuando está apoyando misiones, hay compasión, hay un fervor, hay un deseo por las almas perdidas, y trae un avivamiento a la iglesia, hermanos. Misiones trae avivamiento a la iglesia, porque el corazón de Dios es misiones, hermanos. Y la iglesia se va a avivar localmente a predicar, y va a querer extenderse más allá. La iglesia se va a preocupar porque muchos conozcan, o muchas personas sepan más de Cristo. Y a través de la misión, ¿verdad? A través de misiones, la iglesia traerá un avivamiento. Como leímos ahí en Hechos capítulo 10, ¿verdad? Que los gentiles escucharon, que los gentiles se gozaron, y la iglesia de Antioquía estaba animada, hermano, por todo lo que estaba sucediendo a través de misiones. Ellos contaron cómo los gentiles escucharon, cómo ellos aceptaron a Cristo, y se empezaron a avivar, hermanos, la iglesia local. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, versículo 33. A ver, hermano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando buscamos el reino de Dios, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, cuando ayudamos a misiones, cuando trabajamos en misiones, Dios bendice, hermano, las finanzas de la iglesia local. Amén. Dios bendice la iglesia local. Allá en San Luis, hermano, la gente es de campo. No hay mucho trabajo, no hay mucho turismo. La gente trabaja en el ladrillo, la gente trabaja en la cebolla. Familias humildes, ¿verdad? Estamos apoyando a 2 misioneros. Y a veces los hermanos de escasos recursos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que están apoyando, y hemos visto cómo el Señor les ha bendecido. Hemos visto cómo ellos, hermanos, el Señor ha sido fiel con ellos. Familiarmente y como iglesia, la iglesia empieza a ser bendecida, ¿verdad? Entonces, la iglesia de nosotros no tiene muchos recursos, pero yo dije, tenemos que apoyar aún así misiones, para no estar donde mismo, para que Dios bendiga. Y hermanos, Dios bendice las finanzas de la iglesia. Y gloria a Dios, hermano, que la iglesia no está endeudada. Gloria a Dios que la iglesia no tiene deuda. Y que el templo, ¿verdad?, que empezó como una misión, y en vez de ir retrocediendo, ha ido avanzando, porque Dios bendice las finanzas a través de misiones. Dios bendice las finanzas del hogar, y Dios bendice las finanzas en la iglesia, hermano, porque estamos invirtiendo para el Señor, porque estamos invirtiendo en la obra, y Dios nos usa como un conducto para seguir supliendo, para seguir proveyendo la iglesia, hermano. Y eso
hace Dios a través de misiones cuando apoyamos la obra misionera, hermanos. Cuando somos fieles, el Señor, ¿verdad? Dice en este versículo, añadirá todo lo que nos falte cuando estamos buscando las cosas de Dios. Cuando estamos en los negocios de Dios, ¿verdad? Cristo dijo, me es necesario estar en los negocios de Dios. Y a veces estamos en nuestros negocios, pero nos olvidamos del negocio de Dios, las almas, los perdidos, hermanos. Y Dios traerá un avivamiento a la iglesia, pero también Dios bendecirá las finanzas de la iglesia como las finanzas de la familia cuando estamos apoyando la obra misionera. Otra de las cosas que Dios bendice y que Dios hace a través de la misión, hermanos, es que amplía el campo misionero. A veces localmente, hermanos, predicamos a kilómetros, colonias, pero cuando usamos a los misioneros, cuando apoyamos a los misioneros, cuando enviamos misioneros, se extiende el ministerio, se extiende la obra, hermanos. Se extiende hasta San Luis. Dios ha bendecido esta iglesia, aunque no crea, pero esta iglesia tiene trabajo, tiene parte, hermanos, en la obra en San Luis Río Colorado. Con gasolina, con folleto, pero la iglesia se extiende, hermanos, no nomás localmente, sino se extiende más de 4 o 5 kilómetros y se va extendiendo por la predicación del reino de Dios. Y gloria a Dios que lo podemos hacer localmente, pero podemos usar a los misioneros para extender la predicación y extender el ministerio de la predicación del reino de los cielos, hermanos. Y para eso está un misionero, para ayudar, para aportar hasta donde tú te puedas extender. Y nuestro campo, hermanos, es el mundo. El mundo, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Mateo 13, versículo 38. El campo no es solamente Pomona. Mateo 13, 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El campo, hermanos, es el mundo. Ese es nuestro territorio, el mundo, hermanos, donde tenemos que trabajar, no nomás localmente. No podemos ser como los judíos que solamente estaban predicando a ellos y se olvidaron de los gentiles y tuvo que llegar la persecución. Dios ha llamado, hermano, a los gentiles. No pensemos localmente, hermanos, sino pensamos siempre en extendernos, pensamos siempre en ir más allá del mundo, hermano. Como dicen, ¿verdad? Si Coca-Cola ha podido llegar a los rincones más remotos, tenemos que cumplir con la gran comisión, hermano. Dios cuidará, hermanos, la iglesia que trabaja en misiones. Dios guardará a la iglesia que apoya misiones, hermanos. Dios protegerá a la iglesia, hermanos. Dios no quitará ese candelero que la iglesia está apoyando, hermanos. Cuando usted está apoyando misioneros, Dios protege a la iglesia, hermano. Dios cuida de la iglesia. Dios bendice el futuro de la iglesia, hermano. Y Dios no deja que toquen a su iglesia. Porque estamos siendo cuidadosos y estamos siendo de bendición a misiones, a la obra misionera. Y Dios bendecirá, Dios no apagará la lámpara, Dios no quitará el faro, hermano, de este lugar. Tus ojos estarán aquí porque estamos cuidando de misiones, porque estamos invirtiendo en misiones. Dios cuidará y Dios proveerá todas las necesidades porque estamos ayudando a misiones. Y por último, hermanos, 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El día, ¿verdad?, del juicio vamos a recibir recompensa. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque si estamos trabajando, si estamos sembrando para el Espíritu, si estamos sembrando para vida eterna, si estamos
sembramos, por todo lo que apoyamos en misiones. No nos vamos a avergonzar, ¿verdad? Dios va a decir, mira, todo lo terrenal que hiciste, pero vamos a poder decir, sembramos como iglesia. No solamente nos extendimos como edificio, sino estuvimos trabajando, invirtiendo en misiones, en obras, y vamos a poder estar en ese día, ¿verdad? Para recibir recompensas, porque vamos a estar invirtiendo en lo terrenal. Y la iglesia local, ¿verdad?, recibirá recompensa por aquel misionero, por aquella misionera, por aquel trabajo que hizo. Todos esos frutos, ¿verdad? Un día la iglesia local no tendrá nada de qué avergonzarse, porque estuvo trabajando en misiones. Entonces, hermanos, Dios ha dado la gran comisión, no a los misioneros. Dios ha dado la gran comisión a la iglesia. Y la iglesia debe de usar al misionero, debe de apoyar al misionero, y de esa manera está extendiendo la gran comisión, cumpliendo con la gran comisión. El misionero no te quiere usar, no viene a quitarte tu dinero y llevarse tu dinero. Tú estás usando ese misionero para la extensión del evangelio. Y tú estás sembrando, y tú vas a cosechar, y tú vas a recibir más de lo que pudiste haber entregado. Y Dios quiere que no siembres para tu carne, sino que siembres para vida eterna. Y Dios traerá fe a través de la iglesia local. La fe se extenderá al mundo por la predicación del evangelio. Y Dios traerá fuego a la iglesia local, hermanos, un avivamiento cuando estamos involucrados, cuando estamos pensando en misiones, en las almas perdidas, en el corazón de Dios. Dios bendecirá las finanzas de la iglesia, porque es una iglesia proveedora, es una iglesia generosa, y Dios suplirá todo lo que les falta a la iglesia, a la familia. Bendecirá, hermano, las finanzas de tu iglesia local. La iglesia local se extenderá no solamente en su territorio, sino a través de los misioneros. Nos extenderemos, hermanos, más lejos de lo que pudiéramos llegar localmente. Y Dios bendecirá, cuidará el futuro y la iglesia, hermano, porque estás haciendo lo que agrada a Dios. Estás haciendo lo que está en el corazón de Dios. Y un día la iglesia en el tribunal no tendrá de qué avergonzarse, porque recibirá recompensa por su obra, por lo que sembró. Ese día estarán recibiendo todo lo que sembró como misión. Les animo, hermano, a que sigamos siendo fieles en la obra misionera, y que estamos ahí como misioneros para trabajar. No crea que usted, yo se lo puedo comprobar, ¿verdad? 50 pesos, ¿verdad?, que usted pueda depositar para un misionero, hermanos, cuando no hay dinero. 50 pesos, dice, wow, un garrafón de agua vale como 10 pesos. Otros 10 pesos, un kilo de tortilla. Otros 10 pesos, un kilo de frijol. Y ya hicimos una comida, hermano, con 50 pesos. Todo lo que usted siembra, hermanos, es para vida eterna. Gracias a Dios por misiones, y Dios obra a través de misiones y bendice a la iglesia local. Listo, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Sin duda, Señor, que tú nos has dado el mandamiento de ir y predicar el evangelio, de ir y predicar tu palabra. Gracias también por los misioneros, Señor, que están dispuestos, Señor. Todos predicamos, pero no todos estamos dispuestos, Señor, a ir. Usa a la iglesia, Señor, que siembre para vida eterna y no para la carne. Sigue bendiciendo la iglesia local, Señor, a través de misiones, y sigue ayudando este ministerio. Gracias por tu palabra, en Cristo Jesús.